Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a captar la atención de muchos de ustedes, especialmente de los fans de las telenovelas y el drama turco. Vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Kerem y Hande, un romance que, como nuestro título sugiere, parece estar fiel su amor en juego. ¿Están listos para desentrañar los secretos, las pasiones y quizás las traiciones que rodean a esta pareja? Si es así, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos creciendo gracias a ustedes y queremos seguir compartiendo historias apasionantes. Ahora, centrémonos en Kerem y Hande. ¿Quiénes son ellos realmente? ¿Qué significa esa frase de fiel es su amor en juego? Para empezar, debemos entender el contexto. En muchas de las historias que amamos, especialmente en el universo de las producciones turcas, las relaciones a menudo se desarrollan en un campo minado de expectativas sociales, rivalidades familiares, ambiciones personales y, por supuesto, ese amor puro y a veces irracional que lo complica todo. Kerem y Hande no parecen ser la excepción. Su historia, si la entendemos como un juego, implica riesgos, apuestas y la posibilidad de una gran victoria o una devastadora derrota. Para comprender a fondo esta dinámica, necesitamos analizar a los personajes individualmente. Pensemos en Kerem. ¿Qué tipo de hombre es? ¿Es un romántico empedernido, un pragmático calculador, un soñador idealista? Sus acciones, sus palabras, sus motivaciones internas, todo nos da pistas sobre su verdadera naturaleza. Si en fiel es su amor en juego él es el centro de atención, significa que sus decisiones tendrán un peso enorme en el destino de la relación. Quizás Kerem proviene de un entorno privilegiado, o tal vez es un hombre que ha luchado por llegar a donde está. Su pasado, sus experiencias, todo moldea la forma en que se relaciona y, crucialmente, cómo ama. Podríamos estar ante un hombre que lucha por mantener su integridad frente a presiones externas, o quizás ante alguien que, en pos de un amor que cree verdadero, está dispuesto a cruzar líneas que antes consideraba infranqueables. Y luego está Hande. Ella es la otra mitad de esta ecuación. ¿Cómo es ella? ¿Es una mujer fuerte e independiente o una persona que busca protección y estabilidad? Sus sueños, sus miedos, sus aspiraciones, todo es vital para entender la complejidad de su vínculo con Kerem. Es posible que Hande sea el ancla de Kerem, la persona que lo mantiene con los pies en la tierra, o quizás sea ella quien se vea arrastrada por la corriente de las pasiones de Kerem. La forma en que reacciona ante los desafíos, su capacidad para perdonar o para tomar venganza, todo esto va a determinar si su amor es realmente fiel o si está destinado a naufragar. Imaginen un escenario donde Hande tiene sus propios secretos, sus propias luchas internas que la convierten en una figura tan intrigante como Kerem. ¿Podría ser ella la verdadera jugadora en este juego de amor? El título Fiel es su amor en juego es muy sugerente. La palabra fieles evoca lealtad, constancia, un amor que resiste las tormentas. Pero al mismo tiempo en juego introduce un elemento de incertidumbre, de riesgo, de que todo podría perderse. Esto nos hace pensar en situaciones donde la fidelidad se pone a prueba. ¿Hay terceros en discordia? ¿Celos descontrolados? ¿Presiones familiares que obligan a tomar decisiones difíciles? A menudo en estas narrativas vemos cómo las apariencias engañan, y lo que parece sólido puede desmoronarse en un instante. Podríamos estar hablando de un amor que nace en circunstancias adversas. Quizás Kerem y Hande provienen de mundos opuestos, y su relación es vista como un escándalo. O tal vez están unidos por un secreto compartido, algo que los vincula de manera inextricable y que al mismo tiempo los pone en peligro. Pensemos en todos esos elementos clásicos del drama, la rivalidad entre familias ricas y pobres, las bodas arregladas, las conspiraciones para arruinar a los amantes. ¿Podría ser que Kerem y Hande estén luchando contra todo esto? Analicemos el concepto de juego en este contexto. ¿Quién está jugando? ¿Es Kerem jugando con Hande o Hande jugando con Kerem? ¿O quizás ambos están atrapados en un juego mayor, orquestado por otras personas? La idea de un juego implica estrategia, tácticas y la posibilidad de engaño. Si el amor está en juego significa que hay mucho en riesgo. No es solo su felicidad individual, sino la reputación, el estatus, quizás incluso sus vidas.
Imaginemos las escenas que podrían ilustrar esta premisa. Podríamos ver a Kerem en una encrucijada, obligado a elegir entre Andy y su futuro profesional o familiar. Tal vez Andy se enfrenta a la tentación de traicionar a Kerem por un beneficio propio. O por venganza. O podría ser que ambos estén siendo manipulados por fuerzas externas, obligados a actuar en contra de sus verdaderos sentimientos. Las miradas furtivas, las conversaciones secretas, las cartas de amor escondidas, los momentos de duda y desesperación, todo esto contribuye a la tensión dramática. La fidelidad en este escenario se convierte en el valor más preciado y a la vez el más frágil. ¿Qué significa ser fiel cuando las presiones son abrumadoras? ¿Se puede ser fiel a un amor si implica la ruina de uno mismo o de su familia? Estas son las preguntas existenciales que estas historias plantean y que resuenan con el público. El público se identifica con estas luchas porque, en mayor o menor medida, todos hemos enfrentado dilemas morales y hemos tenido que tomar decisiones difíciles que ponen a prueba nuestra lealtad. Consideremos algunos de los posibles conflictos que podrían surgir. Podría haber un triángulo amoroso. Quizás Kerem tiene un pasado con otra mujer, o Andy se siente atraída por alguien más, ya sea por despecho o por una conexión genuina. Las redes de engaño son un elemento recurrente. ¿Quién está mintiendo? ¿Por qué mienten? ¿Y cuáles serán las consecuencias cuando la verdad salga a la luz? Pensemos en el factor sorpresa. En estas narrativas nunca se sabe cuándo va a aparecer un giro inesperado. Un personaje que parecía un aliado podría resultar ser un traidor, o un enemigo acérrimo podría revelar un lado más compasivo. La imprevisibilidad es clave para mantener al espectador enganchado. ¿Cómo podrían Kerem y Andy navegar por este laberinto de sorpresas? La comunicación o la falta de ella juega un papel fundamental. Los malentendidos pueden ser devastadores. Unas palabras malinterpretadas, un mensaje que nunca llega, una conversación interceptada, todo esto puede tener consecuencias catastróficas para su relación. La falta de confianza es otro veneno que puede corroer los cimientos de cualquier amor. Si Kerem o Andy empiezan a dudar de la lealtad del otro, la relación se tambalea. ¿Y el amor? ¿Qué papel juega el amor en todo esto? ¿Es un amor tan fuerte que puede superar cualquier obstáculo, o es un amor ingenuo que será aplastado por la cruda realidad? La intensidad de sus sentimientos es lo que los impulsa, pero también lo que los hace vulnerables. A veces el amor puede cegar, llevándolos a tomar decisiones impulsivas y arriesgadas. Los escenarios donde esta historia podría desarrollarse son muy variados. Podríamos estar hablando de una ambientación urbana moderna, con rascacielos y fiestas elegantes, donde las apariencias lo son todo. O tal vez es una historia ambientada en un entorno más tradicional, donde las costumbres y la opinión pública tienen un peso aún mayor. Cada tipo de escenario aporta sus propios desafíos y complejidades a la dinámica de Kerem y Andy. ¿Y qué decir de los personajes secundarios? A menudo son ellos quienes orquestan el drama. Los padres controladores, los amigos envidiosos, los rivales ambiciosos, todos pueden jugar un papel crucial en poner el amor de Kerem y Andy a prueba. Un personaje secundario con motivaciones ocultas podría ser el catalizador que desata el caos. La narrativa de Fieles su amor en juego sugiere una lucha constante. Una lucha por mantener la pureza de sus sentimientos en un mundo que parece empeñado en corromperlos. Una lucha por la verdad en medio de tantas mentiras. Una lucha por un futuro juntos contra todas las probabilidades. Es importante destacar que aunque hablamos de un juego, las emociones involucradas son muy reales. El corazón roto, la alegría del reencuentro, el dolor de la traición, la esperanza del perdón, todo esto es lo que hace que estas historias sean tan conmovedoras. El público se conecta con el viaje emocional de los personajes. Podríamos estar ante una historia de redención. Quizás uno de ellos ha cometido errores en el pasado, y esta relación es su oportunidad de enmendarse. O tal vez están luchando contra sus propios demonios, y el amor mutuo es lo que les da la fuerza para seguir adelante. La tensión dramática se construye a través de la incertidumbre. ¿Terminarán juntos? ¿Perderán su amor? ¿Sobrevivirá su fidelidad a las pruebas? Cada episodio, cada escena, debería dejarnos con la boca abierta, esperando ansiosamente la respuesta. El tema de la fidelidad es universal y resuena profundamente con las personas. Todos hemos experimentado la duda,
la inseguridad en las relaciones, y la aspiración a un amor verdadero y duradero. Fiel es su amor en juego explora precisamente estos temas de una manera intensa y apasionada. En resumen, la premisa de Kerem y Ande, Fiel es su amor en juego, nos presenta una narrativa cargada de emoción, riesgo y, por supuesto, amor. Se trata de una historia donde la lealtad se pone a prueba, donde las decisiones tienen consecuencias significativas y donde el destino de su relación está constantemente en la balanza. Hemos explorado las posibles personalidades de Kerem y Ande, las intrigas que podrían rodearlos y la forma en que el concepto de juego añade una capa de complejidad a su romance. La fidelidad se presenta como el tesoro más valioso, pero también el más vulnerable en este escenario. Es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, a menudo requiere luchar contra las adversidades y las tentaciones del mundo que nos rodea. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el intrigante mundo de Kerem y Ande y su amor en juego. Me encantaría saber su opinión sobre esta premisa. ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte para superar las adversidades? ¿Qué tipo de desafíos imaginan que enfrentarán? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.